Le expliqué mis planes, la casa nueva, el viaje por Europa, mi decisión de empezar una vida completamente diferente. ¿Y nosotros qué? ¿Los nietos qué? Vas a desaparecer de nuestras vidas. No voy a desaparecer, Carolina, pero tampoco voy a seguir siendo el abuelo triste que viene a dar lástima. Si quieres tenerme en tu vida, va a ser al Roberto Méndez que realmente soy, no al personaje patético en el que me había convertido por la depresión. ¿Y quién eres realmente, papá?, me preguntó con una voz quebrada. Soy un hombre de 67 años, que trabajó toda la vida, que ahorró cada peso, que crió una hija profesional, que tiene recursos suficientes para vivir como se le antoje los próximos 20 años. Soy un hombre que estuvo deprimido por la muerte de su esposa, pero que ahora decidió salir adelante. Y soy un hombre que ya no va a tolerar que lo traten con lástima. Carolina se largó a llorar del otro lado del teléfono. Papá, perdóname. Yo no sabía que tenías todas esas posibilidades. Pensé que realmente necesitabas nuestra ayuda para salir adelante. No necesito su ayuda económica, hija. Lo único que necesitaba era su respeto. Y eso es lo que perdí ayer cuando me dijiste que te inspiraba lástima. Colgué el teléfono con una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza porque mi relación con mi hija había llegado a ese punto. Alivio porque finalmente había puesto las cartas sobre la mesa y había recuperado mi dignidad. Al día siguiente empezaría a ejecutar todos los planes que había hecho. Durante las siguientes semanas, mi vida cambió completamente. Los agentes inmobiliarios empezaron a traer compradores interesados en la casa. La propiedad estaba en excelente estado y en una zona muy cotizada, así que las ofertas no tardaron en llegar. Elegí la mejor y cerré la venta en tiempo récord. Paralelamente completé la compra de la casa en Cariló, una propiedad hermosa con 3 dormitorios, un jardín enorme y una vista parcial al mar desde el primer piso. Una casa donde Roberto Méndez podía comenzar una nueva etapa de su vida, lejos de todo lo que le recordara su época de depresión. También confirmé el viaje a Europa. 3 meses recorriendo ciudades que siempre había querido conocer. Madrid, Barcelona, París, Roma, Florencia, Atenas. Un itinerario de ensueño que podía pagarme sin problemas gracias a todo lo que había ahorrado durante décadas de trabajo responsable. Carolina me llamaba cada 2 días, al principio para pedirme perdón, después para tratar de entender qué estaba pasando, finalmente para pedirme que no me alejara tanto de la familia. Papá, está bien que te compres una casa en la costa, está bien que viajes, está bien que hagas tu vida, pero no te alejes de nosotros. Los chicos te necesitan. ¿Me necesitan, Carolina, o me toleran por compromiso?, le pregunté, porque la última vez que los vi, Diego le preguntaba a su mamá por qué el abuelo estaba siempre triste. No parecía que me necesitara, parecía que me soportaba. Papá, los chicos te quieren, solo que estabas muy deprimido y ellos no sabían cómo acercarse. Tal vez tenía razón. Tal vez los nietos no tenían la culpa de que su abuelo se hubiera convertido en una versión patética de sí mismo. Pero también era cierto que yo necesitaba tiempo y espacio para reconstruir mi identidad, para volver a ser el hombre que había sido antes de la muerte de Clara. Un mes antes de la mudanza, organicé una despedida en mi casa. Invité a Carolina, Martín y los nietos para que vieran la propiedad por última vez y para explicarles personalmente mis planes. Fue un encuentro extraño, cargado de emociones contradictorias. Los chicos recorrieron la casa como si fuera un museo, tocando cada objeto, haciendo preguntas sobre los recuerdos asociados a cada rincón. «Abuelo, ¿te acuerdas cuando jugábamos al escondite aquí?», me preguntó Sofía. «¿Te acuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta en el patio?», me dijo Diego. «Por supuesto que me acordaba.
Esos recuerdos eran parte de lo más lindo que tenía de mi vida familiar, pero también eran recuerdos de una época en la que yo era respetado, valorado, querido sin condiciones. Una época muy diferente a la que habíamos vivido en los últimos meses. Carolina se quedó callada la mayor parte de la tarde, observándome con una mezcla de admiración y culpa. Creo que recién en ese momento se dio cuenta realmente de lo que estaba pasando. Su padre no era el anciano vencido que ella había imaginado. Era un hombre con recursos, con planes, con capacidad para cambiar su vida radicalmente si se lo proponía. «Papá», me dijo antes de irse, «quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Me equivoqué completamente al juzgarte. Pensé que necesitabas nuestra lástima, pero lo que necesitabas era nuestro respeto». «Carolina», le respondí, «el respeto no se pide, se gana». Y yo me había olvidado de ganármelo. Por eso me convertí en alguien digno de lástima. «¿Nos vas a perdonar algún día?», me preguntó con lágrimas en los ojos. «Ya te perdoné, hija, pero perdonar no significa volver a lo mismo de antes. Significa empezar algo nuevo desde un lugar diferente. Y ese lugar diferente incluye a tu familia, incluye a mi familia, pero en mis términos, no en los términos de la lástima». La mudanza fue una experiencia liberadora. Cada caja que sacaba de la casa era como quitarme un peso de encima. Los muebles viejos, la ropa que me hacía ver como un anciano descuidado, los objetos que me recordaban constantemente mi época de depresión. Todo eso se quedó atrás. En la casa nueva puse solo lo indispensable y compré todo lo demás nuevo. Muebles modernos, ropa elegante, electrodomésticos de última generación. Quería que cada detalle de mi nuevo hogar reflejara al Roberto Méndez renovado, al hombre que había decidido vivir plenamente los años que le quedaban. Los primeros días en Cariló fueron de una tranquilidad absoluta. Me levantaba cuando tenía ganas, desayunaba en el jardín mirando los pájaros, caminaba por la playa todas las tardes. No tenía horarios, no tenía obligaciones, no tenía que darle explicaciones a nadie sobre cómo decidía usar mi tiempo. Pero lo más importante no era la tranquilidad, era la recuperación de mi autoestima. Por primera vez en 3 años me veía al espejo, y no veía a un fracasado. Veía a un hombre que había tomado el control de su vida, que había demostrado que tenía opciones, que había elegido su propio camino sin pedirle permiso a nadie. Un mes después, llegó el momento del viaje a Europa. Había estado planeando cada detalle durante semanas, estudiando mapas, leyendo guías turísticas, aprendiendo frases básicas en italiano y francés. Era como volver a ser un niño antes de salir de vacaciones, con esa ansiedad linda de quien está a punto de vivir una aventura. El vuelo a Madrid fue mi primera experiencia viajando solo al exterior. Durante todas las horas que duró el viaje, mientras miraba las nubes desde la ventanilla del avión, pensé en todo lo que había cambiado en mi vida en los últimos meses. 7 meses atrás era un anciano deprimido que despertaba lástima en su propia familia. Ahora era un viajero independiente rumbo a cumplir sueños postergados durante décadas. España me enamoró desde el primer día. Madrid con su energía cosmopolita. Barcelona con su arquitectura única. Sevilla con su encanto andaluz. Cada ciudad era un descubrimiento. Cada día era una aventura nueva. Y lo mejor de todo era que podía disfrutar de cada momento sin tener que dar explicaciones, sin escuchar comentarios condescendientes, sin que nadie me dijera que ya estaba muy grande para ciertas cosas. En París conocí a Giuseppe, un italiano de 71 años que también viajaba solo. Habíamos coincidido en varios museos y un día empezamos a charlar. ¿Viajas solo porque enviudaste?
Me preguntó con esa franqueza directa que tienen algunos europeos mayores. Sí, le respondí. Pero también viajo solo porque descubrí que me gusta. Descubrí que a los 67 años todavía puedo hacer cosas que nunca había hecho antes. Giuseppe se rió. Amigo mío, yo empecé a viajar solo cuando tenía 69. Mi familia pensaba que me había vuelto loco. Papá, me decían, ya estás muy viejo para andar solo por el mundo. Pero yo les dije lo mismo que tú acabas de decir. Descubrí que me gusta. Esa tarde Giuseppe y yo recorrimos Montmartre juntos. Me contó que él también había pasado por una época difícil después de perder a su esposa. La diferencia, me dijo, es que yo no tenía una familia que me tratara con lástima. Tenía una... Me llamo Roberto Méndez. Tengo 67 años. Y hace 7 meses mi propia hija me miró a los ojos y me dijo que le inspiraba compasión. Esas palabras cambiaron mi vida para siempre, porque lo que ella ignoraba era que su padre no era el anciano vencido que ella imaginaba, y lo que estaba por descubrir era que las palabras tienen consecuencias que jamás anticipó. Imagina estar compartiendo la cena en casa de tu hija, rodeado de tu familia, cuando de pronto ella te observa fijamente y te dice: «Papá, la verdad es que me inspiras lástima. Mira cómo vives, mira cómo te vistes, mira cómo hablas de tu existencia como si todo ya hubiera terminado». Esas palabras me atravesaron como un puñal de hielo. No fue solamente lo que expresó, fue la manera en que lo hizo. Con esa combinación de desdén y conmiseración que solo puede tener alguien que te percibe como un caso de beneficencia. Pero lo que Carolina, así se llama mi hija, desconocía aquella noche, era que yo tenía planes que jamás imaginó, planes que había guardado en silencio durante años, esperando el momento preciso, y ese momento acababa de llegar de la manera más inesperada. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que sucedió después transformará tu perspectiva sobre las relaciones familiares. Y cuéntame desde qué ciudad del mundo me estás escuchando, porque esta historia le puede ocurrir a cualquier padre que olvidó valorarse a sí mismo. Todo comenzó hace 3 años y medio, cuando mi esposa Clara falleció de un ataque cardíaco repentino. Habíamos estado juntos durante 38 años y su partida me destrozó por completo. Clara era mi compañera, mi confidente, la razón por la cual abría los ojos cada mañana. Cuando se fue, me quedé como una embarcación sin ancla, navegando sin dirección en un océano de soledad y melancolía. Los primeros meses fueron devastadores. No sabía preparar alimentos, no sabía ocuparme de la ropa, ni siquiera sabía cómo operar la lavadora que Clara había utilizado durante décadas. Había sido auditor toda mi vida, un hombre meticuloso con las cifras, pero en las tareas del hogar era completamente incompetente. Clara se había encargado de todo eso durante nuestro matrimonio, y yo había sido feliz permitiéndole hacerlo. Carolina, que entonces tenía 33 años y vivía con su esposo Martín y mis 2 nietos, comenzó a visitarme con mayor frecuencia. Al principio fue reconfortante, se preocupaba por mí, me traía comida preparada, me asistía con las cosas que no sabía resolver. «No te preocupes, papá», me decía, «vamos a superar esto juntos». Pero gradualmente esa preocupación se fue transformando en otra cosa, en compasión, en condescendencia, en tratarme como si yo fuera un inválido mental incapaz de cuidarse. «Papá, ¿pero cómo vas a combinar esa camisa con ese pantalón?», me decía cuando me preparaba para salir. «Papá, no puedes comer pasta todos los días». Me regañaba cuando encontraba mi refrigerador vacío. Al principio pensaba que era natural, que era lógico que me costara adaptarme a vivir solo
después de tantos años de matrimonio, que era comprensible que mi hija se inquietara por mí, pero había algo en su tono, en su manera de observarme, que me hacía sentir cada vez más insignificante, más inútil, más patético. «Papá, tienes que hacer algo con tu existencia», me repetía cada vez que me visitaba. «No puedes quedarte todo el día en pijama mirando televisión. Tienes que salir, socializar, realizar actividades». Y tenía razón, pero la forma en que me lo comunicaba me sonaba como si le estuviera hablando a un adolescente rebelde, no a su padre. Martín, mi yerno, era más sutil, pero igualmente hiriente. «Roberto», me decía con esa voz paternalista que usan algunos jóvenes para dirigirse a los mayores, «deberías considerar inscribirte en algún centro para jubilados. Ahí encontrarás personas de tu generación para conversar. Personas de tu generación, como si yo fuera un fósil que solo podía relacionarse con otros fósiles». Los nietos, Diego de 9 años y Sofía de 7, comenzaron a tratarme diferente también. Antes de que muriera Clara, cuando nos visitaban los fines de semana, corrían a abrazarme. Me pedían que les relatara historias. Querían jugar conmigo. Pero después del fallecimiento de mi esposa, cuando yo empecé a visitarlos más regularmente, comenzaron a percibirme como al abuelo triste que venía a molestar. Una tarde, mientras jugaba con ellos en el patio de la casa de Carolina, escuché a Diego preguntarle a su madre: «¿Por qué el abuelo está siempre triste? ¿Se va a morir como la abuela?» Y la respuesta de Carolina me partió el corazón. «No, mi amor, el abuelo no se va a morir. Lo que sucede es que está muy solitario y no sabe cómo ser feliz sin la abuela. No sabe cómo ser feliz». Esa frase me quedó resonando en la mente durante días. Era cierto que yo no sabía cómo ser feliz. Era cierto que me había convertido en una carga para mi familia. Era cierto que mi única función ahora era despertar compasión. Comencé a analizar mi comportamiento de los últimos meses. Era verdad que me había descuidado físicamente. Había adelgazado considerablemente. Usaba siempre la misma ropa antigua. No me cortaba el cabello con regularidad. Era verdad que había abandonado las cosas que antes disfrutaba. Ya no leía libros, ya no escuchaba música, ya no salía a caminar como hacía con Clara. Pero también era verdad otra cosa que mi familia no percibía: que detrás de toda esa tristeza y ese abandono personal, yo seguía siendo el mismo Roberto Méndez que había trabajado 42 años como auditor, que había criado a una hija profesional, que había ahorrado cada centavo durante décadas para asegurar un futuro tranquilo. Porque hay algo que debo contarte para que comprendas el resto de la historia. Yo no era pobre, no era el jubilado indigente que mi familia creía que era. Durante todos mis años de trabajo, había sido extremadamente cuidadoso con el dinero. Clara y yo habíamos vivido de manera austera, sin lujos innecesarios, ahorrando todo lo posible para la vejez. Cuando Clara murió, yo heredé no solo su amor y sus recuerdos, sino también su parte de todos nuestros bienes. La casa donde vivíamos estaba completamente pagada. Tenía ahorros en divisas que había ido acumulando durante años. Tenía un depósito a plazo importante en el banco. Tenía acciones de algunas empresas que había comprado gradualmente, siguiendo consejos de clientes que tenían buenos negocios. En total, sin ser millonario, era un hombre con recursos más que suficientes para vivir cómodamente el resto de mi vida. Podía viajar, podía cambiar de residencia, podía hacer cualquier cosa que se me ocurriera. Pero estaba tan sumergido en la depresión por la muerte de Clara que no tenía fuerzas ni deseos de hacer nada con ese dinero. Y mi familia, viendo mi estado emocional y mi descuido personal, había asumido que yo era un pobre anciano sin recursos, dependiente de la caridad familiar.
Nunca me preguntaron sobre mi situación económica. Nunca se interesaron por saber cómo estaba financieramente. Simplemente asumieron que era un caso de lástima. La cena donde Carolina me dijo que le inspiraba lástima fue el martes 22 de octubre del año pasado, una fecha que tengo grabada en la memoria como si fuera mi propio cumpleaños. Habíamos terminado de cenar el asado que había preparado Martín, y estábamos tomando café en el comedor cuando surgió el tema de mis planes para el futuro. «Papá», me dijo Carolina. Martín y yo estuvimos conversando y pensamos que tal vez sería conveniente que te mudaras a un lugar más pequeño. La casa donde vives es muy grande para una sola persona y además debe ser costosa de mantener. La sugerencia no era nueva. Llevaban meses insistiéndome con que vendiera la casa y me mudara a un apartamento. «Yo estoy cómodo en mi casa», le respondí como siempre. «Es la casa donde viví con su madre durante 23 años. Ahí están todos nuestros recuerdos». «Pero papá», insistió Martín, «los recuerdos están en tu corazón, no en las paredes. Y económicamente te convendría algo más pequeño y más económico. Económicamente me convendría. Como si ellos supieran algo sobre mi situación económica, como si yo fuera un incapaz que necesitaba que otros tomaran decisiones por él. Además», siguió Carolina, «así podrías estar más cerca de nosotros. Podríamos conseguirte algo en este barrio y podrías venir a almorzar aquí todos los días. Sería como tener una familia más unida». La propuesta sonaba hermosa en teoría, pero yo sabía lo que significaba realmente. Significaba que querían tenerme cerca para poder controlarme mejor, para poder seguir tratándome como al abuelo inútil que necesita supervisión constante. «No sé», les dije, «déjenme pensarlo». Y ahí fue donde Carolina explotó. Se quedó mirándome con una mezcla de frustración y algo peor. Algo que nunca había visto en sus ojos cuando me miraba. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Los nietos nos miraban con los ojos muy abiertos, sin comprender qué estaba sucediendo. Martín carraspeó incómodo, y yo me quedé paralizado sintiendo cómo esas palabras me atravesaban como cuchillos. «Carolina, por favor», murmuró Martín, «no le hables así a tu papá». Pero ella no había terminado. «No, Martín, ya está. Alguien se lo tiene que decir. Papá, tienes 67 años, no 90. Tienes salud, tienes todo el tiempo del mundo. Tienes una hija que te quiere y se preocupa por ti, pero actúas como si fueras un indigente abandonado por la vida». Me levanté de la mesa sin pronunciar palabra. Fui hasta el perchero, tomé mi chaqueta y me dirigí hacia la puerta. «Papá, no te vayas así», me gritó Carolina. «Quédate y hablemos como adultos». Pero yo no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que me impedía pronunciar ni una sola palabra. «Roberto, espera», me dijo Martín alcanzándome en la puerta. «Carolina está preocupada por ti». No lo dijo con maldad. Lo miré a los ojos. Por primera vez en meses lo miré realmente a los ojos. «Martín», le dije con una calma que ni yo sabía de dónde provenía. «Dile a mi hija que tiene razón, que efectivamente le inspiro lástima, y que eso se va a terminar muy pronto». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 6 de la mañana, dando vueltas en la cama, reviviendo una y otra vez esa escena horrible. «Me inspiras lástima». Esas 3 palabras resonaban en mi cabeza como un eco infinito. Mi propia hija, la niña que había criado con tanto amor, que había educado en la universidad privada más cara de la ciudad, que había acompañado en cada momento importante de su vida, ahora me veía como un objeto digno de lástima. Pero había algo más que me dolía. No era solo el desprecio, era la ceguera. Carolina me veía como un fracasado porque yo estaba triste, porque me había descuidado, porque no tenía ganas de hacer cosas, pero no veía todo lo que yo había construido durante décadas de trabajo y sacrificio.
No veía que su padre tenía recursos, opciones, capacidad de decisión. Me veía solo como lo que aparentaba ser, un anciano vencido por la vida. Al día siguiente tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Me levanté temprano, me bañé, me afeité, me puse la mejor ropa que tenía y salí de casa con una determinación que hacía meses no sentía. Tenía cosas que hacer, cosas que había estado postergando demasiado tiempo. Lo primero que hice fue ir al banco. Hacía más de 7 meses que no revisaba mis cuentas personalmente. Me había acostumbrado a hacer todo por teléfono o internet, pero necesitaba ver con mis propios ojos cuál era exactamente mi situación financiera. El gerente de cuentas, que me conocía desde hacía años, me recibió con sorpresa. «Don Roberto, qué gusto verlo. Hacía tiempo que no venía por aquí. ¿Cómo está?» «Muy bien, gracias. Quiero revisar todas mis inversiones y mis cuentas. Necesito saber exactamente cuánto dinero tengo disponible». El hombre me miró extrañado. «¿Todo, don Roberto? ¿Está pensando en hacer alguna operación grande?» «Tal vez», le dije sin dar más detalles. Durante la siguiente hora revisamos cada peso que tenía. El depósito a plazo, las acciones, los ahorros en divisas, el valor de la casa según las tasaciones más recientes. El número final me sorprendió incluso a mí. En los años que había estado deprimido, las inversiones que había hecho tiempo atrás habían rendido muy bien. No era millonario, pero tenía lo suficiente para vivir muy cómodamente durante el resto de mi vida. Tenía lo suficiente para hacer cualquier cosa que se me ocurriera. Viajar por el mundo, comprarme una casa en la playa, mudarme al lugar que quisiera. Las posibilidades eran infinitas. «Don Roberto», me dijo el gerente, «usted está en una situación financiera muy sólida. Si me permite preguntarle, ¿está pensando en jubilarse definitivamente de los trabajos de consultoría que realiza?» Porque sí, además de mi jubilación, yo seguía trabajando ocasionalmente haciendo consultorías de auditoría para algunas empresas pequeñas, no por necesidad económica, sino por costumbre, por no saber qué hacer con mi tiempo libre. «Estoy pensando en jubilarme de muchas cosas», le respondí, «y también estoy pensando en comenzar muchas cosas nuevas». Antes de irme del banco, le pedí que preparara toda la documentación necesaria para poner la casa en venta. «¿Está seguro, don Roberto? Es una propiedad muy linda en una zona que se está revalorizando mucho». «Completamente seguro», le dije. «Y también quiero que me prepare un resumen completo de todos mis bienes e inversiones. Lo voy a necesitar para algunos trámites». El hombre asintió, aunque se lo veía confundido por mis pedidos. Seguramente se preguntaba qué le había pasado al anciano deprimido que no pisaba el banco desde hacía meses. La segunda parada de ese día fue en una inmobiliaria del centro. Quería ponerme en contacto con agentes especializados en propiedades de alta gama, no solo para vender mi casa, sino para explorar opciones de compra en otros lugares donde Roberto Méndez pudiera comenzar una vida nueva, lejos de las miradas condescendientes y los comentarios hirientes. «¿Qué tipo de propiedad está buscando?», me preguntó la agente, una mujer joven y profesional. «Algo en la costa atlántica», le dije. «Una casa grande con jardín cerca del mar. Presupuesto no es problema». La mujer levantó las cejas. Claramente no esperaba que un señor de 67 años, vestido con ropa sencilla, le dijera que el presupuesto no era problema. Me mostró varias opciones en Pinamar, en Cariló, en Mar de las Pampas. Casas hermosas, con vista al mar, con jardines enormes, con toda la tranquilidad que una persona podía desear para empezar de nuevo. «Esta me gusta», le dije señalando una casa en Cariló. «¿Puedo verla este fin de semana?» «Por supuesto, señor Méndez, pero le aclaro que es una propiedad costosa».
El precio está en... Ya le dije que el presupuesto no es problema. La corté educadamente. Arregle la visita y avíseme. La mujer se quedó callada, reacomodando en su mente la imagen que se había formado de mí. La tercera parada fue en una agencia de viajes. Hacía décadas que no tomaba vacaciones reales. Siempre habíamos hecho viajes cortos con Clara, fines de semana largos, pero nunca nada importante fuera del país. Ahora tenía tiempo, tenía dinero y, sobre todo, tenía ganas de descubrir mundos nuevos. «Buenos días», le dije a la empleada. «Quiero organizar un viaje largo de varios meses por Europa, empezando en abril del año que viene». La chica me miró con curiosidad. «¿Viaja solo, señor?» «Sí, viajo solo y quiero que sea un viaje cómodo, buenos hoteles, sin apuros, con tiempo para conocer cada lugar realmente». Me presentó varias opciones: tours organizados para adultos mayores, paquetes económicos, ofertas especiales. «No», le dije, «no quiero tours para adultos mayores. Quiero armar mi propio itinerario. Quiero viajar por mi cuenta, a mi ritmo, sin horarios fijos ni actividades programadas. Quiero libertad total». Durante 2 horas estuvimos armando un itinerario perfecto. España, Francia, Italia, Grecia, Alemania. 3 meses conociendo lugares que siempre había soñado con ver, pero que nunca me había animado a visitar. El presupuesto era importante, pero yo podía pagarlo sin problemas. Era mi dinero ganado con 42 años de trabajo honesto. Cuando salí de la agencia de viajes ya era media tarde, pero me sentía más vivo que en los últimos 3 años. Por primera vez desde la muerte de Clara tenía proyectos, tenía ilusiones, tenía ganas de hacer cosas y, lo más importante, tenía el poder económico para hacer realidad todo lo que se me ocurriera. Esa noche llamé a Carolina. Su voz sonaba fría todavía, resentida por la discusión del día anterior. «Hola, papá. ¿Cómo estás?» «Muy bien, hija. Te llamo para avisarte algo importante. El lunes voy a poner la casa en venta». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿En serio? ¿Decidiste mudarte?» «Sí, decidí mudarme, pero no a un apartamento en tu barrio como ustedes querían. Me voy a mudar a la costa. Me compré una casa en Cariló». Otro silencio más largo todavía. «Papá, ¿me hablas en serio? ¿Una casa en Cariló? ¿Con qué dinero?» «Con mi dinero, Carolina. Con el dinero que ahorré durante 42 años de trabajo». «Pero papá, ¿tienes dinero ahorrado? Nunca nos dijiste nada». «Nunca me preguntaron nada», le respondí con calma. «Ustedes asumieron que yo era un pobre anciano sin recursos, pero se equivocaron y asumieron que yo no tenía capacidad para tomar mis propias decisiones. Pero también se equivocaron en eso.